programa Puente de Opinión. Soy el abogado Héctor Becerra y como siempre para mí es un gusto compartir en este programa con el doctor Abel Cruz y poder platicar de muchos temas muy importantes que estamos viviendo actualmente en todo nuestro querido país que es México. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con todo esto de la legalización de los cannabis. ¿Se puede? ¿Ya no se puede? ¿Ya están legalizados? ¿Ya los puedo fumar? ¿Ya los puedo comer? ¿Ya puedo hacer lo que sea? Vamos a ver si todas estas preguntas nos pueden orientar las personas que el día de hoy nos acompañan aquí y que para mí es un honor tenerlos aquí en el estudio. Y bueno, primeramente, como dicen, primero las damas, ¿verdad? Obviamente. Tenemos aquí en el estudio a la señorita Yenlisi Garibay Munguía, que es también conocida como Política Pepper. Polita Pepper, perdón. Polita Pepper. Bueno, aquí la señorita encabeza una asociación civil que se llama Red Latinoamericana de Mujeres Canábicas o Canativa. ¿Sí? Sí, Canativa, ok. Le voy a dar parte de lectura de lo que me enviaron aquí aquí de su síntesis curricular. Sí. Usted actualmente, estudió el doctorado en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENAH, que es la abreviatura, digamos, realizando una investigación con el tema de la producción de cannabis en comunidades indígenas. Es maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social y licenciada en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y tiene algunas otras cuestiones, pero si no se nos va a acabar aquí el programa en todo esto. Pero bienvenida aquí al programa. Gracias por la invitación. De igual forma nos acompaña aquí también el abogado Juan José Sirión Lee. Sí es correcto. Sí, Sirión Lee. Maestro en Derecho, abogado postulante y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues él conoce mucho acerca de la parte de los cannabis, además de que conoce de la parte de los vaporizadores, me decía. Sí, exactamente. Vapeadores. De los vapeadores. Y bueno, bienvenidos todos, obviamente el doctor Abel Cruz, que Gracias. conoce obviamente ahora sí que su reputación lo precede totalmente, ¿no? Bienvenidos aquí al programa y bueno, pues sí quisiera que entráramos de lleno un poquito aquí al programa. Yo quisiera que mejor abra, digamos, el tema aquí el doctor Abel Cruz, porque él conoce mucho más de todo lo teórico acerca de esta parte de los cannabis, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cuestiones más importantes que debemos ponernos a pensar es que desgraciadamente somos una cultura hipócrita en relación a todo lo que es la utilización de los derivados canábicos y a todos los derivados de lo que nos dan las plantas. Finalmente somos productos de lo mismo. La parte endógena de nuestro cuerpo maneja sustancias endocannabinoides que hacen que seamos, nuestro cuerpo es un verdadero neurotransmisor químico que va haciendo que intervenga en situaciones desde probablemente el estrés, la digestión, diferentes enfermedades y muchas cosas más. Pero las plantas también juegan un papel importantísimo. Y yo hablo que somos una cultura, y a nivel mundial, no es solamente en México, somos una cultura hipócrita porque la manejamos de acuerdo a conveniencias económicas, sociales y de todo lo que sea, culturales, espirituales, religiosas, y eso deforma mucho la utilización adecuada de un elemento tan importante como es la cannabis. Antropológicamente, yo le preguntaría a la doctora, antropológicamente, ¿qué importancia tiene para los mexicanos específicamente la utilización, el empleo de la cannabis? Bueno, mira, son varias cosas que quisiera tocar de las que mencionas. Es muy importante poner en contexto que la planta de cannabis tiene registro de uso en muchas culturas del mundo y tenemos registros materiales de hace 10.000 años que la planta ya se usaba como medicina, ¿cierto? Antes de que Occidente dividiera la cabeza del espíritu del cuerpo y el chamán o el médico o la curandera atendía un padecimiento espiritual que no desconectaba de lo fisiológico, que no desconectaba de lo emocional, digamos, desde entonces y mucho antes, la cannabis ya estaba siendo usada como medicina. Ajá. Si lo pensamos en esos 10.000 años de historia de la humanidad, de registro de uso de la planta, ¿cierto?
el 1% de ese tiempo es que la planta está prohibida. Ahora, ese 1%, ¿no? Me gusta ponerlo en perspectiva porque realmente no estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? Estamos en un nuevo formato de tipo regulación capitalista del cannabis para insertarse en una economía de la que pasa de la ilegalidad a la legalidad. Pero estaríamos hablando, por ejemplo, de la utilización ya científica de la planta deformada. Sí, lo que pasó en esos 100 años de oscurantismo de la prohibición, además de que se demostró sistemáticamente que la guerra contra las drogas es el fracaso más grande de la humanidad, sí es cierto, generó mucho más muertes de la que previno, generó mucho más gastos, es un completo y absurdo fracaso, ¿no? Bueno, esos, digamos, casi 100 años de prohibición coinciden con los últimos 100 años de avance biotecnológico, científico, de desarrollo, digamos, de técnico, biomédico, de la medicina, que es mucho más avanzado, y ahí nos perdimos un poco de acompañar como si hubiésemos acompañado si tuviéramos permiso para investigar, ¿no? Sin embargo, hace 40 años ya, desde los años 40, 50 años, un poco más, desde los años 60, que se está estudiando la planta de manera tipo científica, sistemática, rigurosa, y cada vez más tenemos más idea de los componentes, tenemos más idea del sistema endocannabinoide, que, ojo, el sistema endocannabinoide es un sistema que tiene millones de años de evolución que solo descubrimos estudiando la planta de la cannabis, entonces no es menor, ¿no? Para llegar un poco más a lo que quería poner este contexto para que lo que me preguntabas de México. México tiene la importancia no solo cultural, que es una importancia cultural bastante arraigada, sino la importancia económica del cultivo de cannabis en nuestro país es innegable. México es de los 5 países más productores de marihuana en el mundo. Entonces, no estamos discutiendo, no estamos discutiendo si estamos listos o no para producir marihuana. México hace décadas es un productor a gran escala. Ahora, de marihuana, no hemos deformado, de repente, por ejemplo, nosotros hablamos de la utilización de plantas, utilizamos de sustancias como estas. No la hemos deformado porque de repente hablamos de que somos un sistema endocannabinoide. Lo tienen todos los vertebrados, peces, animales, sí, hasta todos. las sanguijuelas tienen sistema endocannabinoide. Bueno, no lo hemos deformado con una pésima visión de lo que somos. El sistema endocannabinoide se potencia si yo estoy consciente de lo que soy y aparte lo tomo por fuera. Pero lo hemos enviciado, lo hemos contaminado. ¿Lo contaminamos con leyes? Lamentablemente, el hecho de la prohibición fue por la misma ley, justamente, y de ahí empezamos con el oscurantismo como tal. Pero yo sí quisiera que aquí bueno, si quiere vamos a un corte comercial porque creo que ya nos están aquí haciendo y vamos y ya regresamos ahora sí. Por ahí. No, regresamos para poder platicar de todos los aspectos legales que son muy importantes de lo que ha pasado a lo largo de ya mucho tiempo en esta parte de los cannabis. Bien, vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, o sea, quedó en el tintero, digamos, en el escritorio, esta parte de cómo está el aspecto legal en referente a los cannabis. No sé si nos puede aquí orientar un poquito. Claro que sí. Bueno, de lo que estábamos platicando hace ratito, quisiera mencionar que efectivamente la ley, cuando se crea, incide en determinar qué cosas están desde una perspectiva social, bien o mal, ¿no? La ley se puede crear observando un fenómeno y con el objeto de regular este fenómeno, o sin que exista un fenómeno, se crea una norma con el objeto de que todos caigan en la aplicación de esa ley, ¿no? Entonces, la marihuana, como dice la doctora, durante muchos años, pues estuvo, digamos así, permitida, no había una prohibición. La prohibición, digamos, es la última parte, la última fase de la humanidad. Desde China, que existía muchos años antes de Cristo, hasta la actualidad, pues la prohibición ha sido, digamos, la parte más reciente. ¿Y qué pasa con esta prohibición? Pues la percepción social que tiene que ver con el derecho hace que la gente entienda que una cosa es buena o mala dependiendo de su legalidad. Entonces, en primer momento se prohíbe su consumo, se prohíbe su venta, se prohíbe todo. Y entonces,
¿Qué hacen? Pues que la gente tenga la percepción de que la marihuana es algo malo. A ver, pero una cosa es la prohibición, otra cosa es la satanización. Sí. Y eso también fue reforzado una vez tenemos el Ujú. panorama legal de la prohibición, no se puede, está mal, fue reforzado con una campaña muy incisiva, particularmente en cosas que no tienen lastro científico Exactamente. comprobable. Por ejemplo, que los hombres mexicanos o racializados en Estados Unidos consumían marihuana y salían locamente a violar mujeres. Eso no hay ninguna manera de sustentarlo. Sin embargo, fueron de Ujú. los argumentos que tuvieron más peso en cuanto a propaganda de una campaña política que de hecho Y hoy económica. día tenemos, claro, la marihuana fue prohibida por la misma razón por la que está siendo Exactamente. legalizada, por cuestiones económicas y Sí. políticas. Pero hubo una campaña que metió esa prohibición hasta la médula y que hoy día todavía tenemos el rezago de esa prohibición porque la mamamos. Exactamente. Entonces, culturalmente es complicado, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en la parte legal, si nos vamos a la parte legal, ¿quién decide que está bien y que está mal? ¿Los usos y costumbres? Las partes emocionales, las partes económicas, las partes sociales, las partes religiosas, para hacer una ley. Bueno, desde mi perspectiva, pues quien tiene la facultad de hacer la ley. Ujú. ¿Cuáles son los intereses que tienen? Eso, Es que ese es el eso no problema. lo sabemos. Ujú. Siempre ha sido así, ¿eh? O sea, Ujú. siempre Sí, una para persona todo. facultad de Ujú. hacer la ley crea la ley que cree que debe de ser. Ajá. Puede ser, pues, si fuera una monarquía, pues el rey, ¿no? Si es un sistema como el de nosotros, semiparlamentario, pues entonces es el órgano Legislativo. legislador, ¿no? Qué gacho. Porque Semi. Dale, partió. pues sí, es que también es presidencialista, ¿no? Entonces, No bueno, es cierto. El presidente no influye en eso, ¿sale? ok. Yo lo que sí quisiera comentar es la parte de que, bueno, la pregunta es obviamente muy atinada, pero lamentablemente México siempre ha hecho el copy-paste de todas las leyes. Ujú. Copiar, Mucho, sí, o sea, copiar, pegar, y aunque no nos quede como tal y aunque no sea favorable para nuestros intereses, siempre replicamos. Pero a ¿de nivel dónde internacional. viene el coffee paste? O sea, ¿de dónde tomamos, por ejemplo, de la marihuana? En este caso yo creo que fue de Estados Unidos de Norteamérica, que Ajá. seguramente se tomó esa parte de restricciones, Sí. impulsado por campañas de desprestigio totalmente, que obedecieron seguramente a intereses Ujú. económicos. Pero lo que sí también podríamos ver es la parte de que si no hubo los estudios suficientes, si no hubo muchas cosas, pues deberían de ser hasta penalmente responsables esos legisladores que metieron esto, porque Exactamente. ¿cuántos años fue de oscurantismo de no conocer una planta tan bondadosa como el cannabis? Hubiéramos avanzado Uf. muchísimo Claro. más. Sí, se ha Muchísimo más. avanzado Y bastante, económicamente imagínate. entraría mucho dinero para refundar el Instituto Nacional de Salud. Pues yo creo que hasta para pagar la Sí. deuda externa. Como Hoy día realmente es muy difícil sostener algún argumento para mantener la prohibición. Claro. Es muy difícil que alguien pueda sostener un argumento fundamentado de por qué continuamos en ese paradigma, ¿no? A mí lo que me parece que está en cuestión, ¿la marihuana se va a legalizar? Sí, es un hecho porque es una tendencia también internacional de la que México no va a escapar. El tema es de qué manera se va a hacer y para quién va a beneficiar. A mí me parece que es evidente que legislativamente va a avanzar. Ahora sí esperamos que ojalá el año que entra tengamos una ley y lo que me parece que está en cuestión es debatir, incidir en de qué manera va a ser esa ley y a quién va a beneficiar esa La ley. parte interesante igual aquí sería, ¿de qué la van a autorizar? ¿En la parte lúdica? Sí, ¿En la parte médica? ¿En la parte textil? todo. Ajá. Se supone que Se todo. supone que todo. La, Ujú. la propuesta es bien amplia, en verdad. Miren, Ujú. la situación de la legislación que está en puerta deriva de muchos años atrás los amparos que fueron acumulándose con el objeto de crear una jurisprudencia Ujú. que determinara si era constitucional o no la prohibición que había de la cannabis, ¿no? Entonces, en octubre del año pasado, el Consejo de la Judicatura Federal emite un comunicado donde determina que existen 5 sentencias acordes para conformar una jurisprudencia sin que se dictara la jurisprudencia todavía. En noviembre la COFEPRIS emite una regulación administrativa para iniciar con el proceso de comercialización específicamente del CBD y no del THC en todos los rubros, en alimentos, en cuestiones industriales, en cuestiones medicinales, en cuestiones de herbolaria.
Entonces, Cosméticos. todo esto queda, digamos, en el año 2018, hasta que en febrero de 2019 se emite ya la redacción de la jurisprudencia que permite, no es que permita tal cual la comercialización, sino que la jurisprudencia lo que dice es que existiendo dos tipos de derechos fundamentales, que son el derecho a la salud y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, determina que son inconstitucionales las prohibiciones del uso recreativo o medicinal de la marihuana, porque se debe de anteponer esa posibilidad de de libre desarrollo de la persona contra el derecho a la salud, que se vuelve un poco más, digamos, más vago exactamente a quien protege. Con base en ello, entonces, se adquiere la necesidad de cambiar la ley con el objeto de incorporar este avance en el derecho que viene de la jurisprudencia y decir cómo es que se va a comercializar esto, ¿no? Pero aquí hay otra cosa interesante, por ejemplo, está bien, se hizo todo esto, se hizo la regulación, pero no hay formas tramposas que de repente utilizan. A ver, yo te autorizo y ella me dice que no. La ley le dice que sí y yo cumplo con la ley y él dice que no. Y es lo que está pasando, que nomás andan aventando ahora bolito a unos y otros, Sí. entrampando todo cuando deberían de clarificarlo Sí, legalmente. obviamente. Sí, de hecho lo que está pasando es que en la actualidad pues están en un debate para determinar cómo va a ser la ley que permite este uso, obviamente incorporando todos los aspectos del uso, pero pues aquí las cuestiones políticas son las que... ¿Se ha partidizado? Sí, por supuesto. Cada partido tiene una postura. Hay 11 iniciativas de ley. No solo se ha partidizado, sino dentro de los mismos partidos políticos se están peleando entre Ahora, ellos. ¿se pelean por qué? Son muchísimos O detallitos. sea, ¿les importa un cacahuate si sirve o no sirve? Es a ver quién gana, No tanto eso. En realidad creo que ya todos están convencidos de que sí sirve. pero Al menos económicamente les queda claro. Después de lo otro, todavía no tantos, ¿no? Hay Así algunas es. posiciones muy conservadoras con respecto al uso de la el planta. mercado negro por abajo se manejan de 4 a 7 mil millones de dólares anuales aquí en México. Ese es uno de los detalles, o sea, anuales. ¿Cuánto entra al gobierno por impuestos? Nada. ¿Cuándo entra la Por economía impuestos formal? legales, digamos, porque de que entra, entra. A la economía, pero impuestos directos. Sí. Porque hay que recordar que la economía pues, va dando vuelta y va generando más dinero. Es una maquinita de hacer dinero. Sí, sí. Pero aquí la parte interesante, ¿por qué no hacerlo de una vez? Y no andarle dando vueltas al asunto. Lo que pasa es que, como yo lo veo, digamos, es el clima político, el clima social, el clima económico, ¿no? Ahorita estamos con varios aspectos de lo que ha pasado, operativos fallidos, cosas y todo, que ahorita no quieren entrarle al toro por los cuernos, por esa parte, pero de que están convencidos que eso tiene que ser mundialmente hablando, se tiene que dar. Yo creo que la autoridad va a decir que ellos quieren manejar el juego, porque si no, pues no lo van a dejar como que los particulares se regulen a sí mismos en cosas, y yo creo que va a querer llevar a cabo toda la parte económica de poder ser el árbitro político y económico del asunto. Por cuestiones de tiempo vamos a una pausa comercial y seguimos platicando. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, se empieza a calentar aquí Exactamente. el Vamos a programa. empezar. ¿Alguna opinión? La parte interesante aquí, por ejemplo, de la más reciente iniciativa de ley que se presentó, se habla del Instituto Nacional de la Cannabis en uno de los párrafos que se supone que tendría que ser en el año que viene o hasta el 2021. Hay una parte importante donde el 20% se supone que el gobierno va a ser el que va a regular toda la siembra, la producción y el reparto de todo, se supone. El 20% de la siembra va a estar controlada por los campesinos que han sido perjudicados por todo el tráfico que ha habido hasta ahorita.
¿Se puede hacer eso en el país en el que estamos? Sin duda, yo creo que va a ser uno de los mayores retos Ajá. que creo que depositados en el Estado mexicano es un reto aún mayor. Sí, me parece que verticalizar de esa manera, centralizar en el Estado que se haga cargo de todo eso es un poco más utópico Ajá. que diseñarlo desde otra perspectiva. Sin duda es fundamental que se repare y que se incorpore al sistema económico a las comunidades indígenas y campesinas históricamente cultivadoras de marihuana en México, que son los que más se afectan y que no son vulnerables, sino son sistemáticamente vulneradas por el Estado mexicano. Ajá. Que se les incorpore en esta ley para quienes estamos legalizando, para quién se va a legalizar es una cosa muy fundamental. Ahora, la manera en cómo lo van a hacer, siendo el Estado el encargado de todo eso, si queda solo a su cargo, vamos a tirar la moneda al aire y apostamos a ver qué pasa, porque en realidad es El otro una asunto cosa es que no complicada. es sembrar maíz. El detalle, por ejemplo, yo puedo sembrar maíz y hay de variedades de maíz y la tortilla tiene diferentes sabores y se acabó. El otro asunto es qué tipo de marihuana vamos a sembrar, qué tipo de semilla, con qué la vamos ¿cómo se llama? Regar. A regar, con qué tipo de, no insecticida, ¿cómo se llama? Plaguicida se le va a poner, fertilizante. ¿Quién va a educar a los campesinos para que hagan un determinado tipo de siembra? ¿Quién va a regular eso? O sea, ¿se puede hacer que el gobierno esté directamente en esto? ¿O se puede dar a la iniciativa privada, por ejemplo, y que la iniciativa privada le rindiera cuentas al gobierno? Pues en cuanto a lo que ocurre en el mundo, ¿no? Lejos de que las comparaciones con México siempre van a tener sus salvedades por las Claro. cosas muy específicas que pasan acá, se dan, estos modelos se dan o en manos del Estado, como es el caso de Uruguay, o tienes un modelo mixto, como en el caso de Estados Unidos, o tienes modelos privados y tal. La cosa sería explorar cuál de esas formas pueden aplicarse con más viabilidad en México cuando estamos El de Uruguay hablando de está que... atorado, ¿eh? Sí, El de sí, Uruguay sin está duda. atorado. El monopolio del Estado es una cosa que no funciona frena muy todo bien. y Sí. es muy provisionista. Se habla que hay libertad y no es cierto, está atorado. Y el problema es que donde se atora no hay investigación porque no hay ingresos. Y por ejemplo, en Estados Unidos está abierto. ¿Cómo se llama? En Canadá está abierto también. Sí. En Israel está abierto no tanto la comercialización, sino la investigación. Y así todos y cada uno tiene variantes. ¿Qué propondría nosotros para México, por ejemplo, a nivel legal? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos intervenir? ¿O qué podríamos hacer para que hubiera ciertas modificaciones legales en eso? Bueno, primero que nada, como yo lo veo, es que sí haya la participación ya de la sociedad totalmente hacia el tema. Por ejemplo, ¿no? los grupos... Las asociaciones civiles son muy necesarias para todo este tipo de cambios que va a haber, porque tenemos que meternos una reconfiguración, digamos, de cómo vemos las cosas, porque venimos de una generación que nos han satanizado totalmente el uso y consumo y demás producción de cannabis. Tenemos que quitarnos ese chip, tenemos que ver cómo va y las bondades que ofrecen los cannabis. Yo, digamos que trato de ver todo de una forma, de una película muy amplia, y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el presupuesto de egresos de la Federación, donde quieren impulsar más el campo y le están dando muchos más millones. Normalmente se consideraba que el campo siempre era un barril sin fondo. Sí. Le metían dinero, no pasaba nada y ahí medio estaban. Pero esto puede ayudar mucho para toda esta parte del cultivo de cannabis. Además de que México es el ombligo de este continente, donde tenemos muchas bondades, tanto de clima, de fauna, flora, y podemos hacer grandes cosas en ese sentido. La otra parte que también me llama la atención es la parte de la ley donde quieren dejar salir de los penales a gente que se dedicaba al narcomenudeo, sobre todo la parte de marihuana o cannabis, y la parte que también la gente que se dedicaba al cultivo propiamente de cannabis, porque finalmente era un delito. O sea, yo trabajaba, pero pues me llegaban los federales, llegaba la policía, las autoridades, y me llevaban y me metían a un proceso penal. Y esas personas van a salir libres. Pero ellos eran, por ejemplo, los que estaban cultivando. Sí. Pero a los que la vendían no les hace nada. Bueno, todos ellos ya los van a dejar salir porque ya no son delitos de alto impacto, por así decirlo. Y pues no sé si el gobierno tendenciosamente, digo,
esto no lo sé, y está tratando de decir, bueno, pongo dinero a esta partida para lo que necesiten, pero necesitamos mano de obra. Sácate a los reos de acá, ellos ya saben cómo hacer las cosas, vamos a darle con toda esta parte. La verdad es que sería algo muy bueno, o sea, el tener todo este tipo de gente, pero no sabemos también las personas que están en el reclusorio si salgan con esa mentalidad de trabajar bien o ya es la universidad del crimen y mejor se dedican a hacer otro tipo de cosas. Legalmente, ¿qué podría dejar más dinero? Digo, finalmente, ¿qué podría dejar más dinero? ¿Lo legal o lo ilegal? Las dos cosas van a subsistir, no, cuando se legaliza la cannabis en ningún lugar del mundo deja de existir el mercado negro, eso no va a desaparecer con la legalización, porque el mercado negro existe en todas las cosas. Ahí donde tienes los tenis Adidas, vas a tener siempre los tenis piratas porque es una manera de economía alternativa que predomina en sus diversas formas en el mundo. La legalización no acaba con el mercado legal, regula otro tipo de mercado que se inserta en la economía de otra manera, pero el otro no va a desaparecer. ¿A ustedes como asociación la han llamado, por ejemplo, para participar en foros y todo lo demás? Sí, hay ¿De veras inciden en eso o nada más les dan a tole con el dedo? Sí, mira, la verdad que sinceramente hemos participado en varios foros, en varios debates, la oportunidad de estar ahí con representantes que representan a algunas personas más, pero particularmente a mí no, y es un poco, se nota los últimos años, porque hace muchos años que estamos en esto, y los últimos años, quizá los últimos 3 años, noto una voluntad política por lo menos de llamarnos a las asociaciones, a los investigadores, a la gente activista, de abrir las puertas para escuchar. Hay gente que escucha, pero no veo reflejado, sinceramente, mucho de ese debate, mucho de la colocación de ciertas posiciones, ni en la ley, ni en sus discursos, ni en la manera en la que incluso se refieren a la planta. Creo que hay un profundo desconocimiento de cosas básicas del tema que están tratando, no de todos, obviamente hay gente más preparada. Ha habido una apertura para conversar, para dialogar. El último año, este año, fue una foritis desaforada, o sea, fuimos a foros todos los meses y no tenemos ley. ¿Pero qué ha resultado de esos foros? ¿De veras la han tomado en cuenta, por ejemplo, para elaborar las iniciativas de ley? ¿Sí las han tomado en cuenta? Porque yo dentro de lo que veo, por ejemplo, yo he ido a foros, pero no veo resultado en las iniciativas de ley que hayan puesto algo. Yo creo que hay algunos de las personas que están allí que sí abren un poco más su panorama, sí se abren al diálogo, pero sin duda hay un peso que no sé explicarte de quién y exactamente qué, pero hay intereses económicos y políticos que pesan mucho más. Estados Unidos. Que pues también internos, ¿no? También hay un tema también delicado con la farmacéutica, también está la industria del tabaco, también está la industria del algodón. El cáñamo es una planta bastante que tiene bastantes potenciales de uso industrial. Sí. De hecho, por ejemplo, hoy día todo lo que es hecho de plástico se puede hacer de biopolímeros y el cáñamo es excelente para hacer biopolímeros, para hacer telas, para hacer zapatos. Entonces, hay demasiados intereses involucrados que yo no sé específicamente qué es lo que está parando esto, ¿no? Pero sé que tienen un peso que puede ser mucho más significativo que el peso que tenemos los colectivos en esa área, ¿no? Porque también nosotros tenemos un peso social que en la medida que nosotros como sociedad civil también nos hagamos más presente, vamos a incidir más políticamente. A ver, y si nosotros ponemos educar a la gente legal y social y educarla desde un punto de vista de saber que realmente es la cannabis, ¿no tendría un efecto más? Claro, yo creo en eso, yo trabajo en eso. Yo no veo que en la legislación vaya algo dirigido a educación a la gente. En uno de los foros que yo participé era lo que vinieron gente de Uruguay, de Alemania, de Estados Unidos, de ¿cómo se llama? De Canadá. ¿Quién nos va a educar? Está educando a la población. Sí. Porque la educación en un momento dado es parte fundamental. A mí me pueden decir maravillas de la cannabis, pero a mí, si yo no sé nada, pues yo escucho y le voy a creer a cualquiera. Sí. Vamos a una pausa comercial porque ya se está poniendo esto muy sabroso y regresamos. Muchas gracias. Bien, regresamos aquí a Puente de Opinión y bueno, pues nos quedamos platicando porque a mí sí me nace mucho la duda de saber
¿qué fecha? ¿Cuándo va a abrirse esta parte de que ya llegue la ley secundaria, que ya nos puedan regular toda esta parte? Viendo hasta la parte histórica, he estado analizando, digamos, la parte de que hasta muchos militares los usaban en su industria textil. Los usan. Los usan también. Sí. Y nadie lo señalaba anteriormente, y lo peor del caso es que le jugaban a algo que siempre nos pasa a todos. Lo prohibido es lo más bonito. Y es lo que queremos consumir, ¿no? Pero el problema es que hay veces lo prohibido va contaminado. Claro. ¿Por qué? Porque la gente se aprovecha de eso y hace cosas malas que terminan provocando un mal. Por ejemplo, el caso de los vapeadores. Claro. Entrando de este lado. En el caso de los vapeadores, por ejemplo, falleció la primera persona por un vapeador en México. ¿Por qué? Porque no están regulados, porque no tenemos información, porque la calidad, porque a alguien le tocaba, o porque no nos dijeron cómo usarlos. ¿Por qué? Bueno, en el caso de los vaporizadores, que ahorita hay un escándalo mundial por las muertes que se han dado en Estados Unidos, tenemos la referencia de que en los últimos 10 años que los vaporizadores han sido utilizados a nivel mundial, es la primera vez que hay, digamos, un brote agudo de enfermos por algo. Entonces llama mucho la atención por qué pasa esto, y las autoridades en Estados Unidos descubren que no es en realidad el aparato, sino lo que le pone uno adentro, ¿no? Pero ahí entra lo que ahorita decía la doctora. Precisamente. O sea, la parte no legal. Exactamente. Que entran las partes ilegales que no están bien hechas y que pueden contaminar algo que podría haber funcionado. Así es. Hay medicamentos que se utilizan con ¿Todavía? Algo semejante a vapeadores. Sí. Parecidos, y todavía los vaporizadores no se han utilizado. Sí, por eso dije semejante. médica. Sí. Y de hecho, por ejemplo, el caso de la cannabis, del CBD, ya hay vapeadores que están utilizando en Israel para hacer pruebas con efectos médicos a través de los vapeadores. Sí, sin duda. Tiene que ver un poco con lo que decías de la legalidad del mercado negro, pero tiene que ver con un problema fundamental que para mí es el cáncer de la humanidad, que es la ignorancia, ¿cierto? La educación es la base de toda transformación social. Entonces, si no ponemos un énfasis bastante contundente en la educación, no vamos a tener un cambio cultural. Claro. Una vez que se legaliza la ley, no es que la cultura cambia de un día para otro y entonces todos sabemos de todo. Hay que hacer una especial incidencia en educar la información. Esa gente que consumió esos vaporizadores con consecuencias fatales no tenían que ver con el consumo de cannabis. Por ejemplo, aquí en un momento dado puede ser un vapeador. No, puede ser un vapeador y que costaba 800 pesos por decir algo, y hay otro que me lo dan en 400. Sí, la cultura dice que me voy con el de 400. Claro, pero esa cultura de gastar menos, pero hay que generar esa cultura de mandar la información mínima que un producto seguro debe tener. Y es el tema del uso de sustancias enteógenas o consideradas drogas, ¿no? No es que las prohibimos y que se van a dejar de usar, sino es la manera en cómo transmitimos a la información para que la gente sepa qué de eso es información, qué es desinformación, qué es publicidad, qué es lo mínimo que tiene que tener de información un producto para que yo como consumidora la pueda comprar de manera segura, cuáles son los componentes. Todo eso es una necesidad de un mercado regulado, y la es también en un mercado de la prohibición. Nosotros como sociedad, porque el Estado tiene que cumplir esa parte también porque es su parte, pero como sociedad también tenemos que hacer incidencia en la educación, en cómo nosotros transmitimos esa educación con mi mamá, con la tía, con la familia, con mi grupo de amigos, y cómo eso también se va a transmitir. Pero si el Estado, por ejemplo, prohíbe todo ese tipo de información, ¿qué hacer? Ese es el problema más grande, precisamente. O sea, cuando la información se deja de divulgar, la gente hace lo que cree que debe de hacer. O lo que tiene disponible comprar. Pero aparte, y difunde información que no es precisamente la verdad. La real. Exactamente. La parte interesante aquí, por ejemplo, en relación al consumo de cannabis, el ser humano, los seres vivos, son consumidores de sustancias psicotrópicas de manera natural. Sin duda. Todas las culturas. Todos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema lo impele. Decíamos la otra vez que, por ejemplo, había los malvados delfines que se drogaban con el pez globo. Se ponen a jugar con el pez globo, lo hacen enojar.
produce las toxinas, se drogan los delfines y andan bien Todo el contentos. mundo contento. Porque a lo mejor lo necesitan. Sí, A lo sin mejor lo duda. necesitan. A lo mejor hay algo que se Y necesita. eso que Nosotros el como seres- delfín está considerado de los animales más inteligentes. Sin duda, y Exactamente. tienes el Ahora, caso de los sufis que el- dan vueltas hasta generarse ajá. alterado, O el estados que alterados tome, el que de tome, por ejemplo, conciencia. agua. El agua, dicen, el agua, ¿me puedo drogar con agua? Sí, es lo chistoso del asunto. ¿Me puedo drogar con azúcar? Sí, Ujú. con agua. Si yo me pongo a tomar, por ejemplo, unos 6 litros diarios, termino deshidratado y termino con un estado alterado de conciencia. Con agua, Y los riñones también. ¿sí? Todo, o con azúcar. Entonces, nosotros estamos consumiendo sustancias psicotrópicas sin darnos cuenta. El café es un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, Claro. ya nos han educado totalmente, digo, no quiero decir marcas comerciales, pero todas las Sí. cafeterías grandes que han invadido totalmente, nos han estado educando para qué consumes, cómo, qué tantos shots le pones a qué cosas, qué tantos endulzantes, y eso es educación. O qué finalmente. combinaciones podemos hacer. Exacto. Y por ejemplo, de los vapeadores, regresando a eso. Aquí una de las cuestiones interesantes, por ejemplo, de los vapeadores, ok, ya hay de sabores, Hay todo. ya hay de todo. Hay, por ejemplo, el tipo de efecto que yo quiero. Si le subo, si le bajo, si me pongo en medios, quiero andar contento, si quiero llorar o lo que sea. Ok. ¿Hasta dónde se puede regular todo eso? Bueno, hay que partir de la idea en que el vaporizador se hizo para consumir líquidos con nicotina solamente. Que después haya la posibilidad de agregarle otro tipo de sustancias, bueno, es una situación diferente, pero esto parte de una noción de una política de reducción del daño, ¿no? O sea, lo que descubrieron a raíz de muchos estudios, precisamente en el Reino Unido, es que tienen la certeza científica, hasta donde se puede, de que un vaporizador tiene un 95% menos de sustancias tóxicas que un cigarro convencional. No es inocuo, pero el problema aquí es que siendo un dispositivo en el que se pueden meter otro tipo de sustancias, eso es lo que tenemos ¿El que abuso? cuidar, ¿no? No hay, es muy raro, de hecho es prácticamente imposible que alguien con un vaporizador pueda tener un shock de uso de nicotina, porque no obstante la nicotina que puede entregar es prácticamente imposible que sea a grado tal que pueda ser mortal. O sea, regresamos otra vez a la parte de la educación. ¿Cómo se llaman las educación es cosas que se fundamental. fuman los árabes? ¿Juca? La juca. Ajá. La juca, por ejemplo, se le mete los carboncitos y todo lo demás. Bueno, se ha demostrado que si la usan con demasiado tiempo, eso mismo propicia que haya sustancias que provoquen cáncer Así es. Como la combustión. Por la combustión, por la exactamente. combustión y por los ingredientes de las sustancias que se le meten, que no son de la pureza adecuada. Ok. Entonces, ¿qué necesitaríamos, por ejemplo, legalmente? Que el Estado va a hacer hace las investigaciones adecuadas, el Estado tiene los mecanismos y tiene las instituciones adecuadas para hacer investigación en el Estado o no las tiene. El Estado tiene Debería todo de tener. En lo México necesario ¿Las para hacer tiene lo o que no? tiene que A ver, hacer. otra vez, Pasa ¿las que no tiene lo o no hace. las tiene? México sí lo tiene, pero no lo lleva a cabo. Claro, México pero no es tiene por de los falta mejores, ni de el personal, ni Instituto de... Mexicano del Seguro Social tiene instalaciones mucho más Sí. avanzadas que muchos países, pero lamentablemente obedecen a intereses políticos y económicos. O se dedican a curar en lugar de prevenir Exacto. y gastan más. Así es. Ahora, si en un momento dado, por ejemplo, la situación sería de esta forma, o la pregunta mía sería la siguiente. Si nosotros, no voy a meterte abogado del diablo, si nosotros, por ejemplo, dijéramos, a ver, tu Estado rige todas las leyes y yo particular, oblígame a hacerlo bien, oblígame. O sea, dame todos los canales de investigación, dame todos los canales de producción, dame todos los canales de distribución y yo te pago. Y tú certifícame que estoy bien. ¿No sería una de las fórmulas menos problemáticas para el Estado y quitarle cargas que no debe de llevar? Yo, en ese punto, la verdad es que yo he meditado mucho la parte de, hago comparaciones, ¿no? La parte de, por ejemplo, los softwares, todo lo que es la parte de informática, de telecomunicaciones, normalmente todo se les dio a los particulares. Facebook, Twitter, ¿Y cómo funciona? y todo lo demás. Ellos entregan cuentas, pero ellos educaron a la población y funcionan muy bien. Y se ha avanzado todo gracias a esa parte. Son dos engranes, digamos, la parte del sector privado con el sector público.
El sector público puede reconocer los derechos, pero acá es más fácil que puedan lograr unas campañas súper productivas para hacerlo. ¿Quién no recuerda el lema este de tienes el valor o te vale? Exacto. Y fue una campaña no orquestada por el gobierno, fue por una televisora como tal, que fue la que lo lanzó, y ¿quién no lo recuerda esa campaña? Claro. Vamos a un corte comercial, regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en Puente de Opinión. Este último bloque se nos va a ir seguramente muy rápido, pero bueno, la parte de los empresarios, que debiera estar de la mano, digamos, del gobierno, pero sí educando. No sé si alguien sabe cómo se manejó esto en el whisky, porque yo hago comparativos, insisto con mis comparativos, pero era prohibido, se producía, todo el mundo lo quería, hoy por hoy lo consumimos como si nada. Cuestión política, económica, social, educación, ¿qué? Bueno, mi opinión es que, sobre todo siguiendo la idea de la Suprema Corte de Justicia de que lo más importante es el libre desarrollo de la personalidad, creo que al gobierno lo que le toca es permitir lo más posible las libertades individuales, regular para que la producción tenga ciertos controles, pero a los consumidores dejarlos decidir con información precisa. ¿Somos bien Pacheco? No especialmente en México. No, bueno. Y también. No, sin duda, yo creo, como dice el compañero, que en la convivencia de un modelo mixto, que lo que sí me parece fundamental es que se respeten cosas básicas en el tema del cannabis, el autocultivo como vía de acceso universal y democrática, que es la única vía de acceso democrático universal es el autocultivo, el cultivo comunitario en forma de asociaciones, clubes canábicos, cooperativas, en formas en que la sociedad civil pueda colectivizar la producción y distribución, y sin duda la producción nacional a precios justos, ¿cierto? Porque lo que nosotros tenemos ahora también es un mercado súper facturado de productos derivados de la cannabis que la población mexicana no puede acceder porque no son para el bolsillo de una población mexicana. Entonces, sin duda, la convivencia de un modelo justo donde México tenga un lugar como producción nacional y que esos productos sean a un precio justo para su población, y entonces la persona decide si ella misma se autoabastece, si va a un club canábico, una asociación medicinal o a una cooperativa para hacer un abastecimiento por una vía colectiva, o si finalmente decide comprar en X o Y establecimiento el producto que le alcance para comprar, que tenga la trazabilidad y la información mínima que tenga que tener, ¿cierto? Lo que es importante también es tener una incidencia como sociedad civil. Hasta ahora ningún derecho lo ganamos sentados a que vengan a decirnos cómo hacerlo. La participación política de una sociedad civil empoderada y informada es lo que va a demandar que ellos, que no representan, porque ojo, ellos están ahí representándonos, entonces hagamos el ejercicio de que esa representación sea efectiva. A ver, pero nos da pena participar como sociedad. Todavía hay esos tabús, por ejemplo, que yo quiero participar. Yo a lo mejor, como dice el licenciado, yo no consumo. Pero me sumo. Exactamente. Pero aquí la parte interesante, yo no la uso, pero la recomiendo. Y cosas por el estilo. Pero nos da pena meternos porque todavía existe esa educación rancia en la que, por toda la publicidad que se hizo, se sataniza algo. Se satanizaba, por ejemplo, el alcohol. Así es. Y se hicieron grandes fortunas del alcohol, que erigieron presidentes de algunos países con el alcohol. Y que en un momento dado, en la actualidad, pues muchas fortunas de tipo drogas igual pagan campañas políticas en muchos países. No estoy diciendo que en México. Aquí no. Todos menos en México. Cualquier parecido con la Exactamente, realidad. aquí no. Entonces, aquí la parte interesante es esta. Como sociedad, tenemos obligación de ser participativos. Sería bueno hacer iniciativas y presentarlas y presionar para que la presentara nuestro representante local. Debería, ese es el debiera ser. Por ejemplo, dentro de las asociaciones hay muchos abogados, hay muchos psicólogos, hay muchos sociólogos. Y una iniciativa de ley, el licenciado aquí, nosotros presentamos una iniciativa de ley sobre la obesidad y legalmente las hicieron ellos, su despacho.
Y en un momento dado, esa iniciativa de ley lleva todos los fundamentos legales. Y pasó. ¿Podríamos nosotros proponer como sociedad civil hacer algo semejante? ¿Se podría hacer? No, sin duda. No solo podríamos, sino podemos. Hay grupos multidisciplinarios de gente trabajando en observaciones sobre los dictámenes de ley para hacerle llegar a esa gente, y eso no quiere decir que esas observaciones van a ser incorporadas, pero tenemos el derecho ciudadano de revisar, participar. El chiste es ese. Es que si llegamos nada más hasta hacérselas llegar, bueno, pues hasta ahí nos quedamos. Claro, eso en el ámbito de legal, pero como sociedad civil tenemos mucho más campo de acción. Que lo que yo te pida llegue. Claro, esa sería una. Eso es, porque a lo mejor yo puedo poner un proyecto, una iniciativa mía, pero si no pasa, no pasa. Y el que me representa, pues sí la presenté y a la mera hora no pasó. ¿Por qué no le voy a exigir que de veras vaya y la presente? Aunque me dé una explicación, ¿por qué no? Actualmente los legisladores ya se están volviendo más sensibles a esos temas. Nosotros, no tiene nada que ver, pero es una... Licenciado, perdón, ¿por qué se están volviendo más sensibles? Porque quieren captar más votos. Pero bueno, quieren captar más votos. Pero sí. Quieren captar más votos y porque nosotros les debemos de exigir. Exacto. Y porque ya hay reelección de diputados, por ejemplo. Es el debiera ser, ¿no? Finalmente es el debiera ser, pero nosotros hemos logrado a través de fundaciones, de asociaciones civiles, que sí han pasado propuestas, que se crearon de una plática de café, totalmente, y de ahí salieron, y sí tienes que irte a cabildear, digamos, a muchas cosas, a hablar con mucha gente, y explicar uno a uno de las oficinas, pero pues sí va a costar trabajo, sí, pero sí se puede llegar a lograr el objetivo. Y hacer algo bien. Porque, por ejemplo, pueden hacer una ley. Están hablando ahorita, por ejemplo, en esta iniciativa que está saliendo. Está bien, hay clubes canábicos. Creo que pueden consumir en un año por persona 890 gramos, casi 1 kilo. Y pueden hacer clubes canábicos hasta de 500, ya son 500 kilitos que pueden hacer con su cultivo personal y todo lo demás. Pero hasta ahí. Pero irnos a la otra parte. Si yo no quiero ir a un club canábico, ¿por qué tengo que pertenecer? Si yo me quiero fumar mi porro yo solito. Autocultivo. Bueno, pues mi autocultivo. Y si no quiero cultivarlo yo, que tenga yo una farmacia donde ir a surtirlo, o un consultorio, o un dispensario. Hasta un restaurante, o sea, igual que el whisky, finalmente. O sea, uno debe autorregularse en algún momento, ¿no? Entonces regresamos otra vez. ¿Educación? La educación es la base de toda transformación social. ¿A través de? A través de la incidencia y la participación como sociedad civil informada, empoderada y que toma acciones, no solo de incidir políticamente en la manera en la que esa ley se construye y se va a viabilizar, sino en el cotidiano de nuestra vida, que también es un campo de acción y de participación política. Nosotros somos seres sociales y hacemos y política, los medios de difusión, la manera en la que nosotros nos aproximamos al tema, la manera en que lo socializamos en las mesas de café, todo eso incide políticamente en la medida en la que nosotros nos empoderamos de información como sociedad y hacemos esa información más sustentada salir. Nosotros estamos cambiando nuestra sociedad, ¿no? No solo depositar en la manera en la que se construye desde arriba, sino los cambios que son verdaderos son de abajo. Y seguirlos. Y seguirlos. Y sí, porque son de abajo y continuos. Es lo que se nos olvida. Claro. Empezamos y lo dejamos. Y todo se queda a la mitad. Yo impulsé y ya. No, hasta lograr la meta. Hay que lograr el niño. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Hay que lograr el niño, que eso es importante. Bien, pues lamentablemente se ha agotado el tiempo del programa, no el tema, porque vamos a ir viendo cómo se va desarrollando, pues sobre todo el siguiente año veremos si nuestros legisladores ahora sí ya le entran bien como deben de entrarle, ¿no? Bueno, pues si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desee realizar, acuda a nuestras redes sociales. De verdad, suscríbanse a las redes sociales, es muy importante porque ustedes van a poder conocer más de todo lo que se está viviendo en nuestro querido país que es México, y informándose y educándose, como bien habíamos platicado aquí. ¿Dónde nos encuentra? En puentedeopinión@gmail.com. Ese es un correo electrónico que tenemos aquí en el estudio y nosotros sí contestamos todos esos correos electrónicos. Y también nos encuentra en Facebook y en Twitter bajo el nombre
Puente Opinión y Opinión Puente. En YouTube también estamos ahí, muy, muy importante que se suscriban, toquen la campanita para que de verdad estén informados en todo esto que son ahora los nuevos teléfonos como tal y que nos avisan todo lo que va pasando. De verdad, suscríbanse y dejen todos sus comentarios porque todo eso hace que este programa crezca muchísimo, sepamos qué necesitan ustedes saber de educación, de temas polémicos, de temas que son de gran interés para ahorita lo que estamos viviendo, a quienes desean que invitemos. Y bueno, todo esto es beneficio para todos nosotros y para nuestro querido México. Bien, pues no me resta más que agradecer obviamente a los panelistas que nos acompañaron aquí. Obviamente al doctor Abel Cruz, es un honor como siempre compartir aquí la mesa. Y bien, pues les agradezco a ustedes que han sintonizado un programa más de Puente de Opinión. De verdad, vean todos los en todos los programas de Puente de Opinión que van saliendo a lo largo de muchas veces, digamos, aquí en el canal de Vibra TV. Búsquenlos porque de verdad son muy interesantes y les va a dejar siempre algo. Bien, pues muchas gracias y nos vemos próximamente en otro Puente de Opinión. Muchas gracias.